jugadores. Hoy vamos a hablar del rey. Vamos a hablar en primer lugar de su colocación, después movimiento y no ponerse en jaque, su forma de capturar y la importancia estratégica de estas piezas. Hola jugadores, mi nombre es José María Olié. Soy instructor de ajedrez y dirijo la escuela de Dama Blanca. Dicho esto, empecemos. Esta es la posición en la que el rey empieza la partida, evidentemente acompañado del resto de piezas que iremos viendo conforme vayáis conociendo. Entonces, la posición inicial en una partida del rey sería rey negro en E8, rey blanco en E1. Esa sería la posición donde se colocaría el rey antes de empezar a jugar. Aquí podemos observar los movimientos que tiene el rey. El rey solamente mueve un paso, entendiendo que un paso es igual a una casilla, lo cual quiere decir que el rey en esta zona tiene 5 pasos, 5 movimientos, 5 casillas, que serían D8, D7, E7, F7, F8. Puede elegir una de cualquiera de esas 5. Evidentemente, esa elección irá en función de cómo esté la partida. En este caso, como la partida no existe, o sea que es un ejemplo, el rey podría ir a cualquiera de esas 5 casillas. Cuando el rey se encuentra en una esquina del tablero, en un rincón, ya sea en H8 como A1, como los otros dos, el rey solamente tiene 3 movimientos, como podéis observar a través de esos círculos rojos que tienen puestos. Cuando el rey más movilidad adquiere es cuando se encuentra en medio del tablero. Ahí lo tenemos. El rey, cuando está en la zona media del tablero, tiene 8 movimientos que le rodean prácticamente y puede ir, como he comentado anteriormente, puede ir a cualquiera de ellos, en función de cómo está el juego y cómo decida el jugador que conduce, en este caso, las negras. Aquí vemos, en esta diapositiva, vemos los movimientos que tiene el rey, pero al mismo tiempo he cambiado los círculos por las flechas para que entendáis que no solo mueve, sino que además incide sobre esas casillas. ¿Qué quiero decir con la incidencia sobre esas casillas? Pues que si en esas casillas hubiese una pieza contraria, el rey la podría capturar tranquilamente. Entonces, no solo puede mover, sino que además ejerce una presión, una forma de ataque sobre las casillas que le rodean. Aquí podemos observar de que el rey de los 8 movimientos tiene 5 amenazas, o sea, tiene 5 posiciones que se ven claramente que se pueden mover. Una de ellas que está encima de un caballo contrario y os indica de que ese movimiento puede conllevar también la captura del caballo. Sin embargo, los movimientos que se encuentran en la línea 5, es decir, D5, E5, F5, coincide también con los movimientos del rey blanco, lo cual quiere decir de que se están pisando, digamos, la amenaza del rey blanco y las amenazas del rey negro. Si el rey negro o el rey blanco estuviese con una manguera echando agua, en el momento de que el rey contrario se coloque en una de esas piezas, lo pone chorreando. Esto quiere decir de que los reyes se tienen que estar separados forzosamente entre ellos por una casilla, sea en la dirección que sea, ya sea por línea, por columna, por diagonal, porque no pueden voluntariamente, no pueden ponerse a merced de las amenazas de piezas contrarias, en este caso del rey. Por lo tanto, esas 3 casillas tienen que permanecer sin poder ser usadas por ninguno de los 2 reyes. Aquí podemos observar de que el rey tampoco puede saltar, lo cual quiere decir que la casilla E7, F7 y F6 están anuladas porque están ocupadas por piezas propias. Las 3 casillas de la línea 5 ya las hemos hablado,
Por lo tanto, solamente le quedan dos movimientos, uno en D7, el otro en D6. Este último con posibilidad de capturar caballo si le interesase, ¿no? Ahora claramente vemos que tiene una posible captura y un posible movimiento. Lógicamente, en función de cómo se encontrase la partida, el bando contrario que tiene el caballo blanco puede perder el caballo en función de que el jugador que conduce las piezas negras decida comer o no comer, o bien decida irse por D7. Veamos la captura para que aprendamos también cómo captura el rey. El rey captura como todas las piezas en el juego del ajedrez, es decir, se desplaza a la casilla donde se encuentra la pieza contraria y ahí se coloca y la pieza contraria se saca del tablero. En este caso, el rey se ha desplazado a D6, que es donde estaba el caballo blanco, y el caballo blanco se ha sacado fuera del tablero, por lo cual el rey ha capturado el caballo. Y ahora ya por último, hablemos de la estrategia. La estrategia del rey, el valor que tiene el rey es de un punto, pero cuando llegamos al final de la partida, final de medio juego, principio de los finales, el rey adquiere una importancia relativa en función de las piezas que tenga. De valer un punto pasa a que valga 4,5 puntos. Veremos que en esta situación los peones negros como los peones blancos están prácticamente aislados, ¿no? Entre ellos el peón B7 y A6 están apoyados y el peón H2, G2, pues dicen de lo mismo, entre ellos está, pero en realidad la pieza que debe de estar cerca de los peones debería de ser el rey. Son las piezas más vulnerables y son las piezas a las que hay que procurar defender y apoyar para que si corona aumente su capacidad de fuerza. Aquí vemos cómo el rey negro lo hemos colocado en G6 y ahí ejerce un apoyo y una cobertura al peón de H6, F5, una cobertura que no tenía antes. Por lo tanto, recordar que cuando llega los finales de partida y que las piezas ya prácticamente han sido capturadas y se han retirado del tablero y que quedan pocas piezas, que no os olvidéis de que el rey es una pieza muy importante tocante a lo que es apoyo para poder hacer que las piezas vulnerables como son los peones puedan coronar. Dicho esto, pues jugadores, ya conocéis qué es el rey, conocéis la colocación en sus inicios, conocéis el movimiento, cómo se mueve, ya también conocéis la forma de capturar del rey y la imposibilidad de que se ponga él solo en jaque, ¿no? Luego la característica estratégica pues ya la habéis visto también. Normalmente eso lo vais a reconocer cuando lleguen las finales de las partidas que juguéis. Dicho esto, ya nos marchamos y la próxima sesión que tengamos hablaremos del peón. Jugadores, hasta la próxima.